Damos la bienvenida al doctor Ismael Quintán. Él es abogado experto en Derecho Constitucional. Quisiéramos conocer su visión, abogado Quintana, sobre cómo se está configurando el próximo gobierno, hablando del Ejecutivo y también lo que está sucediendo en el Legislativo. Bienvenido. Bueno, un abrazo a la distancia, Gustavo. Gracias por la invitación y un saludo a quienes nos están mirando y escuchando a través de Antena 1. Bueno, son días de bastante trabajo, o así deberían serlo para el presidente electo. Se está viviendo una etapa ya de transición. Su posesión será entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, lo que le obliga a él ya pues a ir anunciando, como lo ha hecho en estos días, aunque a cuentagotas, los nombres de quienes lo van a acompañar en el gabinete ministerial. Hay algunos nombres de personas que son conocidas industrial, que es el caso de la próxima canciller, señora Sommerfeld, como también de nombres nuevos y bastante jóvenes. Los casos de las carteras de ambiente, de economía y finanzas, de la producción, el caso también del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, todas mujeres, todas jóvenes, no llegan en el caso de ambiente, no llegan ni a los 30 años, y en el caso del resto de próximas ministros, pues personas que no llegan a los 40, es decir, algunas no pasan de los 35, es decir, un gabinete, digamos, no necesariamente inexperiencia, porque se trata de personas que ya han pasado largos años, pese a su juventud, en el sector público, haciendo lo que se denomina esta conscripción. Así que eso, de alguna manera, nos da la sensación de que es gente que, pese a ser joven, conoce el manejo del sector público, principalmente el caso de la próxima ministro de Economía, ha estado ya largos años ahí en ese ministerio, entonces entendemos que es gente que, me imagino que antes de anunciar su designación, el presidente ha conversado con estas personas y es gente que se va a alinear al plan de gobierno que impone el presidente de la República, y sobre la base de eso el presidente entiende que esa gente tiene el conocimiento, la experiencia y las destrezas necesarias para ejecutar la política pública que le corresponde a cada cartera de Estado. Sin embargo, sí hay, en esto sí, un poco de, al menos desde mi parte, un tanto de preocupación, porque el lado político y el lado jurídico del gobierno pues, está prácticamente todavía sin anunciarse. No hay todavía ministro de gobierno, o al menos no se ha hecho público Claro, de es quién va a justamente estar este frente a tema eso. que es fundamental. Además, en Efectivamente, este escenario complejo que es Ecuador, en esa nueva relación que está aún por verse cómo se dará con la legislatura, esto de los operadores efectivamente. políticos todavía no se vislumbra, no hay un perfil, tampoco hay un portavoz oficial que de alguna manera vaya guiando ya la política del nuevo gobierno. Efectivamente, y eso es lo que preocupa. Y preocupa porque el presidente Noboa, digamos, no solo que entra a un periodo de transición para completar los 4 años para los cuales fue elegido originalmente Lazo, lo que le obliga a no tener que perder tiempo en estas cosas. Y porque además él no tiene mayoría parlamentaria, es decir, él tiene un bloque de 14 legisladores que con las justas le alcanza para conformar bancada, ¿ya? Y eso le obliga a construir entonces acuerdos con las distintas bancadas de la legislatura para efectos de lograr pasar los proyectos de ley que él dice que quiere presentar, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con reformas tributarias o reformas económicas que van a requerir, como en todos los casos, pues al menos 70 votos que él al día de hoy no los tiene. Entonces, para no cometer los errores que se cometieron en el caso del gobierno del presidente saliente, de no tener un buen ministro de gobierno que articule puentes de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que más bien se dedicaron a lanzar lodo a todos los partidos políticos ahí, a quemar todos los puentes de diálogo, me parece que esa política o esa forma de hacer política de la permanente confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo debe quedar de lado, y por eso se requiere un buen gestor de la política. Yo decía, es como cuando uno quiere construir un edificio, una casa o una carretera. Si usted quiere que la cosa vaya bien y le dure, usted necesita un buen arquitecto, usted necesita un buen ingeniero civil.
Lo propio es en la política. Si usted quiere que sus relaciones con el Ejecutivo prosperen, caminen, hayan acuerdos, en medio también de las desavenencias que se dan, por supuesto, porque no todo, tampoco se trata de convertir a la legislatura en un patio trasero de Carondelet, es decir, es bienvenido también el disenso, pero que en medio de esos desacuerdos, de esos disensos que también se dan por posiciones ideológicas, se puedan encontrar puntos en común para sacar adelante proyectos de ley. Ahora, para eso usted requiere un buen ministro y hasta el día de hoy no sé si lo tenga y si es que lo tiene, pues no lo ha hecho público. Así que por ese lado, me parece que todavía el gabinete está verde y en lo demás, pues bueno, Claro. hay que dar un voto de confianza a la juventud también, creo yo. Y el propio presidente es muy joven, 35, 36 Efectivamente. años, me parece que cumplirá muy pronto. Estuvo en la legislatura, no fue uno de los conspicuos legisladores, más bien se le vio actuar muy poco y la campaña política ya sabemos cómo fue. Quizá esa falta de experiencia, de esa cuota que alguien ponga, no sabemos tampoco si alguien estará por atrás realmente guiando su accionar más allá del potencial secretario de comunicación, pero quizá le llevó ya a cometer algunos errores, esto visto por analistas del campo económico, por ejemplo, que señalan que jamás debió él haber mencionado posibilidades de un default en Ecuador como un argumento para gestionar fondos en Estados Unidos, u otra de las declaraciones que aparentemente no cayeron bien en los escenarios en los cuales estaba dando de presentarse como un presidente que buscará, antes de comenzar ya, un segundo término. Temas que han sido de alguna manera observados o criticados. Sí, por eso mismo es fundamental que él tenga a su lado, dada su juventud. Yo tengo 33 años, él tiene 2 más que yo, cumple con las justas, con el requisito de edad mínimo para ser Ujú. presidente de la República. Entonces, claro, cuando uno está todavía joven, en el caso de él, además, tuvo una muy corta experiencia política en este periodo legislativo que cesó en funciones en mayo de este año por efectos del decreto de muerte cruzada. Entonces, su experiencia política es muy poca, es muy corta, es prácticamente nula. Entonces, en esas condiciones, cuando uno es inexperto en ciertos temas, tiene que rodearse de gente que le pueda dar un criterio, Claro, que le un pueda cargo de guiar. presidente de la República es un cargo que requiere de Efectivamente. conocimientos universales y tiene que, por donde no sea fuerte, que rodearse de buenos asesores. Efectivamente, entonces usted ha visto que ahí en esta gira que él tuvo por países de Europa y pues en Estados Unidos, básicamente, lo han acompañado este grupo de ministros que él ha ido anunciando o de futuros ministros que él finalmente ha ido anunciando, que serán pues sus técnicos, ¿no? La de economía, la de producción, la próxima canciller, su secretario de comunicación, pero siempre debe haber un asesor político que oriente, que le aconseje cómo comunicar ciertas cosas para que eso no genere lo que ha provocado acá, prácticamente una disparada de 1,000 y pico de puntos del riesgo país, luego de anunciar que si es que no se le da estos créditos puente o estos préstamos puente al Ecuador, el Ecuador podría entrar en este famoso default. Entonces, Default. ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios hay que morigerarlos y me imagino que con el paso del tiempo él irá aprendiendo este tipo de cosas. Entonces, eso nos hace ver que se requiere, eh, que a él le falta asesorarse desde el plano político y probablemente también desde el plano jurídico. Me parece que ahí todavía siguen siendo los puntos débiles de él, más allá de que su anunciado secretario de comunicación comunica muy poco, ¿no? Yo sí, lejos de ser yo un experto en el tema de comunicación política o en general de comunicación social, como un simple ciudadano, veo que la información que proviene de ese círculo de él es muy poca, es muy corta, y eso hace ver que probablemente el señor Carmignani no sé si tenga la preparación necesaria para ser secretario de comunicación. Digamos, yo sí soy de los que cree que quien asesora o acompaña a una autoridad, pues en este caso el presidente de la República, no debe ser una persona que le tiene que ilustrar los zapatos al asesorado. Es decir, no es una persona que le tiene que hacer ver lo que no es, que es lo que le pasó a Guillermo Lazo. Es decir, su círculo cercano, en lugar de aconsejarle,
dejaba que Lazo haga lo que él creía que se debía hacer, aunque eso esté mal, o que diga lo que no se debía decir, aunque eso él crea que estaba bien, y el resultado salta a la vista. Entonces, ojalá él tenga la humildad de reconocer que no es un autosuficiente, que no es un todólogo, porque un presidente no tiene por qué ser un todólogo, si no, no sería necesario nombrar ministros. Pues. Si el presidente fuese todólogo, él haría todo, él haría defensa nacional, él haría seguridad interna, él haría relaciones internacionales, él manejaría la política, él manejaría lo económico, etcétera, etcétera. No, pues para eso usted se apoya en sus ministros, pero además usted tiene unos asesores que le deben acompañar ahí para saber comunicar las cosas que usted quiere expresar. Así que veamos cómo le va en esto ya cuando arranque su gobierno, ¿no? Claro, en suma, hay que superar esa etapa electoral en donde las cosas pueden ser manejadas de una forma más ligera y pensar en que prácticamente ya son gobierno y estructuras más sólidas, más formales, incluso en su forma de comunicar las cosas. Sí, yo creo que ya hay que abandonar la idea de que es un candidato. Él ya es presidente de la República y él tiene que asumir ya ese rol, es decir, un rol de jefe de Estado, un rol de estadista, un rol de administrador público y saber comunicar las cosas con claridad. Yo sé que mucha gente que está cerca de él suele comentar que se trata de una persona que es poco comunicativa. El problema es que cuando es poco comunicativo, la gente no va a enterarse de las cosas que hace, que pudiesen ser muy buenas, y termina pasando lo que le ha pasado a Lazo, o que comunica muy mal, o que se contradice en sus señalamientos. Entonces, son cosas que habrá que ir corrigiendo y yo espero que él se sepa rodear de la gente que, insisto, le pueda guiar. No es gente, el asesor, el ministro, el subsecretario, el secretario, no son gente que le tienen que decir lo que el presidente quiere oír, sino la realidad de las cosas para continuar haciendo bien lo que se esté haciendo bien o corregir las cosas que se están haciendo mal. Pero desde el plano político veo que todavía no hay gente ahí que esté con él. Quedándonos todavía en el Ejecutivo, hablemos un poquito de la vicepresidencia de la República. La vicepresidenta se le ve, se le escucha poco. En una ocasión, usted estuvo coyunturalmente ayudándole y entonces habló de las decisiones que ya habían sido tomadas en cuanto a personal, el poco espacio de manejo que tenía de la vicepresidencia de la República, incluyendo en esto presupuesto. Y por otra parte, volvió a hablar la vicepresidenta elegida al referirse al tema fundamental del juicio político o no hacia la fiscal general del Estado. Allí fue coincidente con Noboa en el sentido de que no lo apoyarán como gobierno. Bueno, sí, hay cosas que ya se han ido aclarando. La vicepresidenta electa va a tener unas misiones, unos encargos que le ha hecho ya el presidente Noboa, incluso en la campaña de segunda vuelta, que van a tener que ver con los temas de migración o la política pública de atención a los migrantes ecuatorianos y algunos temas, ha dicho Noboa, de fortalecimiento de relaciones internacionales entre el Ecuador, algunos países de América Latina y algunos países del continente africano. Eso es lo que hasta aquí se ha dicho extraoficialmente, es decir, no hay todavía un decreto ejecutivo, por obvias razones, Noboa todavía no está posesionado del cargo, habrá que ver si eso se mantiene y se oficializa una vez que Noboa asuma funciones de presidente de la República, eso le va a obligar a la canciller, digamos a la vicepresidente, sin lugar a dudas, trabajar en conjunto con la Cancillería, prácticamente todas las atribuciones y encargos que va a tener Abad son encargos que se relacionan mucho con la conducción de la política internacional y por supuesto eso se relaciona o le obliga a coordinar trabajo, actividades, políticas públicas con Cancillería, con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Interior, con la Secretaría de Planificación, entre otras instituciones del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, usted topa el tema del juicio político. Sí, los dos han coincidido. Noboa lo ha dicho quizá un poco más de frente. Yo pude ver un tuit, un posteo de la vicepresidenta que se refiere al tema del respeto a la independencia de las funciones del Estado. Asumo que se está refiriendo tangencialmente a estas opiniones que se han dado en días anteriores entre el expresidente Correa y quien se dice asumiría la presidencia de la legislatura, que es
Henry Kronfle. Así que yo coincido con ambos, es decir, con Abad y con Noboa, en el sentido que me parece que el juicio político a la fiscal no solo que no debería ser una prioridad en la siguiente legislatura, que es una legislatura que va a funcionar año y medio también, sino que además, desde el punto de vista jurídico, yo francamente no encuentro el incumplimiento de funciones de la fiscal. Otra cosa es que la fiscal a los señores del correísmo les caiga mal, y entiendo las razones por las cuales evidentemente le tienen entre comillas, hambre política. Es decir, la fiscal les ha tenido contra las cuerdas, los ha procesado penalmente y ha obtenido de la justicia algunas sentencias condenatorias ya ejecutoriadas, fundamentalmente contra la cúpula más alta de ese gobierno, Correa, Glass, Mera y otros exfuncionarios, el señor Alvarado y otros, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que hay ahí una sed de revancha política, pero lo que no se puede tolerar es que el correísmo pretenda, sobre la base del chantaje, condicionar el apoyo o condicionar los votos que el correísmo tiene en la legislatura para dar viabilidad a proyectos de ley que, por ejemplo, pudiesen provenir del Ejecutivo, a que se vote a ciegas por un juicio político, ¿no? Entonces, en esas condiciones, veo bien que Noboa haya salido a aclarar, dentro de lo poco comunicativo que es él, haya salido a aclarar. Yo creo que el pacto con el correísmo o con cualquier otra organización política no está roto. Es decir, yo no creo que Noboa ha dicho que rompe el acuerdo que se especula se estaba cocinando con el correísmo. Lo que Noboa ha dicho es que cualquier acuerdo que se haga tiene que ser sobre la base de una agenda legislativa. Y ha dicho, evidentemente, que dentro de ese acuerdo no está contemplado Bueno, el tema del juicio conociendo el político. estilo de la contraparte de Rafael Correa, no deja de ser una especie de enfrentamiento. Sí, naturalmente, sí, luego de haber hecho público esto en las redes sociales, porque él es el que puso en el debate el tema, es decir, ahí no hay ninguna organización política que esté ahora por conformar bancadas en la legislatura o que vaya a estar representada en la legislatura, que haya dicho que apoya el juicio político a Salazar, que no sea el correísmo. Es decir, el PSC ha aclarado que no lo va a apoyar, la bancada oficialista o próximamente oficialista ha dicho que no lo va a apoyar, Construye tampoco apoya el juicio político a Salazar, el movimiento o la alianza que auspició la candidatura de Sonnenholzner, más los independientes han dicho que tampoco van a apoyar ese juicio político, así que con los 52 escaños o curules que ahora tiene Correa no le alcanza, porque para censura y destitución de una fiscal se requieren al menos 70 votos. De tal manera que se han quedado solos en este intento. Además, un juicio político que no solamente sería improcedente desde lo jurídico, sino también absolutamente inútil, porque a mitad del próximo año, es decir, ya mismo, en 5 o 6 meses, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que dar inicio al proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado, es decir, la doctora Salazar va a culminar funciones a fines de 2024, inicios de 2025. Primera consideración. Segunda consideración, censurar y destituir a la fiscal general del Estado anula o revierte las sentencias condenatorias ejecutoriadas que ya la justicia ordinaria ha impuesto en contra de esta gente. No. Es decir, Correa seguirá Suena, siendo un condenado y suena un más bien como prófugo. un tema de vendetas, así mucha Efectivamente. consecuencia práctica. Efectivamente, Quisiera y me parece, una, y solo una, una cosa adicional, don Gustavo, con esto cierro este tema. Me parece que si va a armarse una agenda de fiscalización en la próxima legislatura, hay órganos que están severamente cuestionados al día de hoy y que sí deberían ser llevados a juicio político, Consejo Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana. Así que si quieren sacarse el aire fiscalizando, ahí tienen motivos suficientes con estos tres organismos para hacer juicios políticos. Bien, con esta pregunta y su respectiva respuesta culminamos. Yo quisiera hacerle una pregunta en esos cortos contactos y representación que tuvo de la vicepresidenta de la República elegida, en algún momento habló por ella. Usted habrá reflexionado sobre el papel que debe jugar el vicepresidente en general, la vicepresidenta en este caso particular en la conducción del país, sobre todo en el ámbito de la política. A lo mejor usted llegó a aconsejarle incluso sobre esto, pero ¿cuál es su visión? Esta figura del vicepresidente o vicepresidenta
es una figura que debería ser proactiva en el ámbito político, a lo mejor a través del verbo, del discurso, que puede ser muy importante por lo que ella representa, o debe ser una figura políticamente hablando que se mantenga una especie de hibernación, de allanamiento, quizá la posición del presidente, o de animación suspendida. La figura vicepresidencial en Ecuador, con algunas constituciones, sí ha tenido mayor relevancia en lo que tiene que ver con la gestión de la administración pública. En algunas constituciones, el vicepresidente presidía el Senado cuando teníamos congresos bicamerales, en otras directamente la Constitución le asignaba funciones de dirección o de representación en algunos organismos del poder público. Con la Constitución actual decidimos nosotros quitarle atribuciones constitucionales directas. La única misión hoy de un vicepresidente es esperar a que el jefe del Estado se ausente temporal o definitivamente del cargo para poderlo reemplazar. Mientras eso no ocurre, dice el 149 de la Constitución, ejercerá las funciones que el jefe del Estado le asigne. Entonces, eso nos ha llevado a esta discusión de analizar cuán útil es contar en Ecuador con un vicepresidente. Yo creo que es muy útil, pero es muy útil si es que se le asigna funciones. Ahora, si usted le quiere dejar de florero, como se suele decir, usted estará pagando a una persona que solamente tiene que ir a sentarse a esperar que el otro se ausente para reemplazarle. Sí, yo ahí no veo ninguna utilidad. En el caso de Verónica Abad, a mí me parece, lejos de lo que se ha sostenido, me parece que el encargo que le hace, si bien no es lo más relevante del gobierno, ¿ya? Me parece que sí es una tarea fundamental en un país donde la salida de ciudadanos ecuatorianos, principalmente y de modo irregular hacia Estados Unidos, es una cosa alarmante y para eso basta revisar las cifras de personas que han salido del país a lo largo de estos últimos 2 años al menos, donde ha habido una diáspora de gente de manera que francamente asusta. Entonces, yo sí creo que el encargo de atender las necesidades sociales, de vivienda, de educación y evidentemente las condiciones migratorias de estas personas es una tarea importante, pero es una tarea que va a requerir no solo de buena voluntad o de intención política, sino también de asignación de recursos, que es algo que hoy la vicepresidencia del señor Borrero no tiene, no los deja. Eso fue algo de lo que nos dieron ese día a la reunión que yo asistí, donde se hablaba de un presupuesto de 3.096.000 dólares y que de eso 3 millones ya fue ejecutado. Es decir, la señora Abad recibe una vicepresidencia con 90 lucas, es decir, que le queda para pagar Pero, nómina, pero en básicamente. todo caso sería para este año. El próximo año contaría con su presupuesto ya. Es un presupuesto muy similar, habrá que ver si eso alcanza o si con la Ujú. nueva ministra de Economía y Finanzas se van a tener que hacer las reformas presupuestarias necesarias para cumplir con los objetivos que el propio presidente ha establecido que debe hacer o que debe llevar adelante la vicepresidenta Abad. Veamos Correcto. cómo se va dando eso. Así que yo creo que Le la agradecemos. vicepresidencia como institución debe tener un rol fundamental. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Un abrazo. Declaraciones del doctor Ismael Quintana, abogado experto en Derecho Constitucional.